Pues querría dar un saludo a los amigos que se reúnen en Chicago y entre otras cosas para presentar el pequeño libro sobre la pedagógica de la liberación, no la pedagogía, una parte de la filosofía que estudia el proceso pedagógico. Y por eso es que el pequeño libro tiene al comienzo una introducción que es histórico-simbólica, es decir, parte de la literatura del boom latinoamericano, con algunas obras en las que se da la relación pedagógica de un pueblo que se educa a sí mismo a través del maestro crítico y que va a exponer una pedagogía muy todavía sintetizada en una pequeña obra, pero que quiere exponer el tema de una tradición actual en la América Latina de pedagogía de la liberación, que realmente lanzó Paulo Freire en el nordeste del Brasil, donde se propuso en grupos populares, no necesariamente niños, sino más bien adultos, de la toma de conciencia de su propia realidad. El proceso pedagógico, primero, de adultos, en grupos marginales, en grupos de gente muy pobre a veces, que son analfabetos. Y entonces el escribir y el leer era una mediación posible, pero para tomar conciencia crítica de la realidad. Por eso que a veces a Paulo Freire se lo considera más un político que un pedagogo, porque efectivamente el nivel propiamente didáctico lo simplifica enormemente, ya que se sitúa en la comunidad misma de adultos que dialogan entre ellos, un método dialógico, y que toman conciencia de la realidad que los circunda, y a partir de ello se van educando. Educarse, no teóricamente recibiendo clases, sino educarse en compromisos concretos, políticos, económicos, de las estructuras del barrio o del pequeño pueblo, y en el proceso práctico mismo van tomando conciencia de la estructura de la sociedad, de los tipos de opresión, y entonces van poco a poco educándose. Esa prise de conscience, usa Paulo Freire en francés, le llama la concientização en portugués. Significa la toma de conciencia de la propia situación y del mundo, de las injusticias que acontecen y de la importancia de saber escribir y leer, pero dentro de un proceso de lucha, donde ahora puedan escribir a las autoridades y expresar sus ideas para así liberarse. Es decir, la pedagogía enseña en el proceso mismo práctico de la comunidad, dialogando entre ellos, muchas veces niños y las abuelas o abuelos, los viejos, discutiendo los temas reales, y entonces no se está pensando la pedagogía en la escuela formal, sino un poco, como decía Paulo Freire, la escuela, esa vaca sagrada. Eso no lo decía Paulo Freire, lo decía Iván Illich, y en un famoso artículo.
y proponía que en la escuela formal había que superarla en una continua formación dentro de la vida cotidiana. Eso es lo que hace Paulo Freire. No necesita tanto de la escuela para formar a la gente, lo cual no significa que también la escuela sea necesaria. Ahora, en el libro yo muestro cómo hay sistemas pedagógicos que se transforman en estructuras de enseñanza de grupos dominadores. El tema del eurocentrismo. Enseñamos contenidos educativos de Europa y Estados Unidos en América Latina o en África o en Asia. Hay que descubrir los propios temas y ser críticos ante el eurocentrismo. Por eso que ahora al libro habría que agregarle un otro capítulo que no fue escrito porque no era el tema en esa época, el tema de la descolonización epistemológica, o es decir, en la interpretación de la realidad, en las ciencias, el contenido que se da en las escuelas es eurocéntrico y a veces nos sirve para los grupos dominados, para el sur, para América Latina, el África y el Asia. Y entonces hay que convertir los programas para que la gente tenga más conciencia de lo propio. Descolonizar significa estamos en realidad hoy colonizando la cultura de los pueblos desde un punto de vista europeo norteamericano, de la cultura dominante. Pero tenemos que descubrir todos nuevos valores de las culturas dominadas con otras razas, de la cultura de la mujer, de los pueblos originarios, de los afros, de los asiáticos y no solo de los europeos o cristianos. Tenemos que abrirnos a los musulmanes, a otras religiones y tener una visión más universal del mundo. Una pedagogía de la liberación se sitúa del lugar desde el otro, del oprimido, y desde ahí toma la interpelación de ellos como el punto de partida de un nuevo tipo de educación. Todos esos temas son los que trata en el pequeño libro y a partir de unas categorías de Paulo Freire que le llama la educación bancaria. La educación bancaria es una educación que simplemente memoriza, o es decir, es como un dinero que se guarda en el banco y que ahí se ahorra, pero la educación realmente no debe ser repetitiva, puramente memorativa bancaria, sino debe ser una pedagogía creadora, una pedagogía que libere a los pobres, a los oprimidos, una pedagogía crítica. Es toda una tarea del futuro y en todas partes se está pensando cómo hacer una reforma educativa de la escuela primaria, de la enseñanza media y aún universitaria. Es un gran tema hoy en el mundo contemporáneo y es parte de lo que yo llamo filosofía de la liberación. Hay una económica, una política, una estética, una lógica, una erótica y hay una pedagogía, una pedagógica de la liberación. En eso consiste el pequeño librito. Espero que lo lean y que me hagan llegar las críticas para poder mejorarlo.
Hasta luego entonces y mucho gusto de que estén en Chicago tratando estos temas tan importantes. Hasta luego.